En América Latina tenemos muchos problemas jurídicos y constitucionales compartidos. No solamente tenemos una historia cercana, común, tenemos en buena medida un mismo idioma, tenemos dificultades sociales, económicas y políticas, y por eso es que hay instituciones que generan una reflexión compartida a lo largo y ancho de América Latina sobre los principales temas jurídicos. Una de esas instituciones es el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Para conversar sobre el surgimiento del instituto, sobre sus tareas, sobre su presente y su futuro, hoy nos acompaña su presidente, el doctor Diego Valadez, un jurista mexicano enormemente reconocido que ha tomado la estafeta de otros insignes juristas mexicanos que han encabezado con anterioridad el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y que está encabezando y lidereando un enorme esfuerzo por construir un constitucionalismo democrático en las Américas. Doctor Valadez, bienvenido. Cuéntenos de dónde surge, cómo surge, en qué momento surge el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Mil gracias, doctor Carbonell, por darme esta oportunidad, porque efectivamente se trata de una institución que se ha venido consolidando a lo largo de los más de 4 décadas que tiene de existencia. El instituto se fundó en 1974 en Buenos Aires. En aquella ocasión fuimos a Buenos Aires, invitados por la Universidad de Buenos Aires para dar unas conferencias, el doctor Héctor Fixamudio, el doctor Jorge Carpizo y yo. A la sazón, el doctor Fixamudio era director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Carpizo era abogado general de la universidad y yo era director general de Difusión Cultural. Aquí mismo en la universidad. Aquí en la universidad. Nos encontramos con un elenco de colegas que eran quienes nos habían invitado, muy interesados en establecer una comunicación permanente y una especie de foro establecido para poder intercambiar puntos de vista. En esa época, la mayor parte de Sudamérica estaba gobernada por regímenes, por gobiernos militares. La creación del instituto tiene que ver con eso, con la falta de un constitucionalismo democrático quizá. Directamente estuvo condicionada por eso. Lo menciono por el tiempo, sí. 1974. Consideramos que era necesario que hubiera una plataforma que pudiera darle voz a los constitucionalistas latinoamericanos, en ese momento eran nada más latinoamericanos, pensando en que debíamos recuperar los espacios para reconstruir el Estado constitucional en nuestro hemisferio. De Buenos Aires, los profesores Fixamudio, Carpizo y yo nos fuimos a Uruguay con la misma encomienda, luego a Brasil y luego a Venezuela, donde, entre otros personajes importantes, conversamos con don Manuel García Pelayo, uno de los grandes constitucionalistas de nuestra época, que vivía en el exilio y luego regresó a su país, España, para ocupar la presidencia del Tribunal Constitucional cuando se restableció la democracia en ese país. El primer presidente, de hecho. El primer presidente. Bien, en ese viaje quedó constituido entonces el Instituto Latinoamericano, repito, en ese momento, pero al año siguiente, en el 75, se convirtió en Iberoamericano, porque decidimos incorporar con el mismo criterio a juristas portugueses y españoles, considerando que en Portugal estaba vigente todavía la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar y en España la de Francisco Franco. Pero justamente lo que hicimos fue juntarle el esfuerzo colectivo, asociarnos y demostrarle a los regímenes de cada país que teníamos una voz propia y también colectiva, y que tenemos un proyecto propio, pero también compartido, el de construir regímenes constitucionales bien consolidados. Y el primer gran tema, doctor Carbonell, es uno que está muy cercano a sus intereses y también a sus convicciones, el de los derechos humanos, ¿sí? Que era, por cierto, el mayor déficit que presentaba en ese momento
el espectro político del continente. Del trabajo de este Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional resultaron muchos proyectos que fueron teniendo viabilidad y abriéndose espacio en distintos países de nuestro hemisferio. ¿Proyectos académicos, editoriales? Proyectos académicos, editoriales y propuestas legislativas. En los primeros 40 años de trabajo, el Instituto llevó a cabo 11 congresos iberoamericanos, lo cual quiere decir que el promedio es de menos de 4 años por cada congreso. Cuéntenos, doctor, de esos congresos, porque son la gran cita, digamos, es el momento en donde los constitucionalistas de Iberoamérica se reúnen, discuten, se plasman los avances, pero también los retrocesos que los ha habido en nuestra historia constitucional. ¿Qué nos puede contar de esos congresos? El primero fue en México, en el año 75, y luego se llevaron a cabo otros, algunos también otra vez aquí en México. En total ha habido congresos, además de México, en España, en Colombia, en Brasil, en Perú, en Argentina. O sea que ha sido un esfuerzo bastante acompañado. Un esfuerzo muy grande. En estos congresos han participado hasta la fecha casi 1000 constitucionalistas, que han producido más de 2500 ponencias sobre temas típicos de nuestro momento, no solo coyunturales, sino culturales. Ahí se han planteado cuestiones de derechos humanos, de sistemas electorales, de tribunales constitucionales en general, de jurisdicción constitucional, de regímenes de gobierno, de participación democrática de la ciudadanía, de fortalecimiento de los sistemas representativos, de partidos políticos, de manera que hemos agotado pues una agenda muy completa. Muy completa, que se ha traducido en diferentes países, desde luego en corrientes de opinión en el ámbito de los constitucionalistas y muchas veces en iniciativas y reformas que ya están en muchos casos vigentes. No quiere decir que el instituto haya sido el autor de esas reformas, pero sí ha sido una plataforma que ha permitido una reflexión colectiva y compartida y que ha enriquecido además el trabajo por algo que a usted le es también muy cercano, el derecho comparado como método de trabajo. Ha sido la semilla, el instituto, de muchas de estas reformas. Bajo su presidencia se ha ido ampliando el número de secciones nacionales que integran el instituto. ¿Qué nos puede comentar al respecto? En efecto, un cambio que me interesó promover fue el de modificar el concepto de Instituto Iberoamericano en función de sus componentes para que sea Instituto Iberoamericano en función de su campo de estudio. De suerte que ya no solo lo integran iberoamericanos, sino también otros constitucionalistas que no son iberoamericanos en cuanto al área geográfica, pero sí en cuanto al tipo de intereses. Y con este motivo ahora tenemos sección nacional en Francia, en Alemania, en Italia. Y por lo que respecta a nuestro hemisferio, hacían falta dos muy importantes. La sección de la República Dominicana, que ya se constituyó, y la sección cubana, que también ya está integrada y que ya formará parte activa de nuestras actividades. Y está en proceso otra que puede ser de enorme interés, la puertorriqueña. Habida cuenta de que, a pesar de del estatus especial, sui generis, de Puerto Rico como Estado libre asociado de Estados Unidos, tiene una cultura y una tradición constitucionales propia que le permite formar parte también de esta gran comunidad en la que estamos participando todos. Y en los propios Estados Unidos tenemos también ya en proceso de integración una sección con numerosos juristas que están trabajando temas relacionados con nuestro hemisferio. Doctor, el instituto, además de los congresos, las publicaciones, esta reflexión continua, también ha sabido elevar la voz y ha manifestado dudas o incluso hasta críticas por los retrocesos que hemos visto en América Latina. Ha habido, infortunadamente, estos retrocesos. Algunos miembros del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional pues han sido amenazados por gobiernos autoritarios y han sido puestos en cuestión sus derechos humanos.
¿Por qué es importante que el instituto asuma este rol crítico también? Tiene que darse este proceso de solidaridad, no solo como una expresión gremial, no somos un ente movido por intereses gremiales, sino por una vocación constitucionalista en sentido más amplio. Y, por ejemplo, con relación a lo que se señala, doctor Carbonell, hay un caso emblemático que es el doctor Alan Brewer Carías de Venezuela, que ha sido objeto de presiones claramente inconstitucionales y violatorias de sus derechos, y el Instituto Iberoamericano ha expresado su apoyo para que se respeten sus derechos, digamos, lo menciono como el caso más reciente, pero en el proceso formativo del instituto y en los años 70 y 80 estas expresiones eran tanto más frecuentes cuanto más frecuentes también eran las agresiones o las afectaciones a los derechos humanos, no solo de los constitucionalistas, sino en general de los universitarios. Doctor, por último, si alguna persona que nos esté viendo, algún abogado de México o de otros países, incluso algún estudiante que en el futuro pues lo deseara y quisieran ellos integrarse al instituto, formar parte de alguna sección nacional, repito, en distintos países, ¿qué tienen que hacer para acercarse al instituto? Tenemos el apoyo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es donde está nuestra sede, y también el propio instituto nos ha permitido a través de su página electrónica contar con la página del Instituto Iberoamericano. En esa página aparecen las secciones nacionales y los responsables de cada sección, de manera que quienes estén interesados, y ojalá que los hubiera muchos, se pueden dirigir en cada uno de sus respectivos países a los presidentes de las secciones para incorporarse a esa sección y de esa manera formar parte del Instituto Iberoamericano. Muchísimas gracias, doctor Diego Valadez, Gracias, doctor presidente Carbonell del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Pues como pueden ver, es un esfuerzo el de este Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional que se ha prolongado por más de 4 décadas, que ahora orgullosamente encabeza un jurista mexicano y que tiene sus puertas abiertas para que quienes así lo deseen, como lo acaba de referir el doctor Valadez, se acerquen a los presidentes de cada sección nacional, vean sus datos en la página web del propio Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y se sumen a la membresía del instituto para discutir y debatir acerca de los temas importantes del constitucionalismo democrático. Muchísimas gracias.